Saludos. Para este video vamos a explicar la resolución del ejercicio 3 de la práctica 4 de la materia taller de simulación, el cual dice: el rendimiento de una reacción química se define como la relación expresada como un porcentaje de la producción utilizable a la cantidad de materia prima de entrada. Supongamos que el rendimiento de una reacción química depende del tiempo de que se ejecuta el proceso y la temperatura a la que se ejecuta el proceso. El rendimiento se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos aquí la función de rendimiento. Aquí x1 es igual a esta función de acá y x2 es igual a esta función de acá, donde la temperatura se mide en grados Fahrenheit y el tiempo se mide en segundos. Use una tabla de datos para encontrar la configuración de temperatura y tiempo que maximice el rendimiento de este proceso. Para este ejercicio vamos a definir las variables que tenemos, que sería acá temperatura y el tiempo. Estos son datos aleatorios que nos pusimos, entonces no hay problema de esto de acá, ya que no los menciona en el ejercicio. Y también tenemos estas otras dos funciones de acá, que son esta de acá y esta de acá, que es x1, que es igual a la temperatura menos 125 dividido entre 10, y el tiempo, que es esta función que va en función del tiempo, que es tiempo menos 300 dividido entre 30. Y las salidas de acá sería el campos o rendimiento, que es esta función de acá, que es la misma que esta de acá. Muy bien, entonces para poder solucionar este ejercicio, lo que vamos a hacer primeramente es copiar este dato de acá, del rendimiento acá, y aquí nos vamos a dar un rango de valores, acá, en ambos lados. Este de acá es para el tiempo y este de acá es para la temperatura. Entonces, para poder realizar esta tablita, vamos a realizar el análisis de hipótesis. Entonces, para eso seleccionamos toda esta tabla de acá, nos vamos a la sección de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Aquí la celda de entrada en la fila, que va a ser y la entrada de la columna, que va a ser y solitamente realizan el análisis de sensibilidad y tenemos todos los datos que necesitamos. De acá, como el rango es muy grande, por ejemplo este de acá tenemos 25 números a este lado y 25 números a este otro lado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Creamos otra tablita con los rangos un poco más reducidos. En este caso, que van desde un número mayor al de costada acá y un número menor al de costada acá, 280 y 320. Igualmente para este número de acá vamos a tomar números entre estos tres números, que son estos tres de acá, y realizamos el mismo procedimiento. Acá tenemos el número, que lo copiamos de acá arriba y seleccionamos toda esta tabla, análisis de hipótesis, tabla de datos. El número de la fila es este de acá y el de la columna es este de acá, y solito realiza el análisis de sensibilidad y tenemos un ajuste más fino, más próximo de el rendimiento, para maximizar el rendimiento. Como podemos ver acá, el cambio es casi mínimo, pero sí tenemos un mayor rendimiento con estos dos números de acá, que se encuentran próximos a estos dos números de acá. Entonces, de esa forma realizamos el ejercicio en Excel y a continuación vamos a revisar el ejercicio en Java. Tenemos, primeramente, asignamos nuestras variables. Tenemos la temperatura, tenemos el tiempo, asignamos variables para la temperatura máximo, el tiempo máximo, que eso nos va a ayudar para encontrar el mayor, para maximizar el rendimiento. Y también tenemos el rendimiento máximo, que lo orientamos en un número negativo, que va aumentando según
encuentre rendimientos mayores a este número. Acá nos vamos a mostrar resultados, el cual nos dice, primeramente creamos una ventanita para poder mostrar los datos y aquí asignamos los rangos preliminares. Y aquí realizamos el análisis de sensibilidad. Acá está. Creamos esto, lo que devuelve ya es directamente es una tabla con los datos. Entonces en la parte superior va a poner los rangos de tiempo y va a empezar a iterar para cada uno de los cuadritos. Calculamos el x1, que es un dato que necesitamos. Calculamos aquí el x2, que es igual a otro dato que necesitamos en función de sus diferentes variables. Y finalmente calculamos el rendimiento, que va conforme a estas dos variables de acá. Entonces acá va el rendimiento y aquí tenemos las funciones que realizan los cálculos y lo añade a la tabla. Y le preguntamos si el rendimiento es mayor al rendimiento máximo, si el rendimiento que acabamos de calcular es mayor al rendimiento máximo que teníamos, entonces cambiamos las variables. Rendimiento máximo va a ser igual al rendimiento, la temperatura máxima va a ser igual a la temperatura que tenemos y el tiempo máximo va a ser igual al tiempo que tenemos. Y eso sería para el cálculo. Vamos a ver cómo se ejecuta. Nos vamos acá, ejecutamos esto, ejercicio 3, usar datos predeterminados. Y como podemos ver acá, los datos son lo mismo. Y aquí tenemos una descripción para la tabla preliminar, igualmente aquí para la tabla final. Dice la mejor configuración es temperatura 125 y tiempo 300. Acá tenemos el tiempo 300 y la temperatura 125, con un rendimiento del 90.79, que es este número de acá, igualmente que tenemos. Y después tenemos el ajuste fino, con los rangos igualmente entre estos dos números. Y nos dice la configuración de temperatura, la mejor configuración de temperatura es 125 y tiempo 295, con un rendimiento del 90.89, que es lo mismo que de acá. Tenemos la temperatura en 125 y el tiempo en 295, con el mismo resultado. De esta forma resolvemos el ejercicio número 3. Muchas gracias.